La incredulidad no impide a Dios. 62-01-28. Predicado el domingo por la mañana, 28 de enero de 1962 en la Iglesia de Dios en Phoenix, Arizona, 1 hora y 2 minutos, que el Señor los bendiga. Saben que está escrito en la palabra. Me alegré cuando nos dijeron, vamos a la casa del Señor. Este lugar tan hermoso, este ambiente tan agradable, este pastor tan encantador y este coro, qué iglesia tan bonita. No veo por qué nos faltaría algo esta mañana para todo lo que necesitamos. Aprecio mucho esa canción, Dios es suficiente. ¿No es hermosa? Cantada también y con voces tan consagradas, me gusta. Me gusta algo real, sin, ya sabes, fingido. ¿No tienes? Me gusta el buen canto, pero no soporto una voz sobreentrenada. Ya sabes, aguantar hasta que se les ponga la cara azul y. Ya sabes, y algún tipo de gárgaras o gorjeo o algo así, y. Eso no es cantar. Me gusta cantar así, simplemente con el corazón, el buen canto pentecostal a la antigua. Salmo 122:1, Cántico gradual de David. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Hermano Fred Sotman, está por aquí. Uno de mis síndicos. Mire a su alrededor. Así es como me gustaría que se construyera nuestra iglesia en casa, con todos estos salones de escuela dominical y cosas así. Me gusta. Hace un tiempo me di cuenta. Estamos construyendo una nueva iglesia, y me gusta. Me gustan esos bancos, las alfombras, cómo están arregladas. Es bonito. No lo digo como un cumplido, solo digo la verdad. Me gusta. Simplemente me gusta. Creo que aquí es donde debía estar primero. Llego con unos 10 días de retraso. Yo, normalmente llego tarde. Pero dos cosas que aprendí esta mañana. Que esta es una de las iglesias de Dios de Cleveland, Tennessee. Esa gente ha sido una bendición para mí en todo el mundo. Recuerdo un encontronazo que tuvimos cuando nos conocimos. Hace unos años, el hermano Gordon Lindsay, asociado con las Asambleas de Dios, me envió a Chattanooga. Dijo que iban a tener una reunión allí y que tenían un gran auditorio. Así que envié al hermano Baxter, quien hablaba por mí en ese momento, a Chattanooga. Me llamó de vuelta. Me dijo, hermano Branham, tenemos un auditorio aquí con capacidad para 6.500 personas. Tenemos una iglesia patrocinada, una pequeña iglesia en un sótano, con unos 35 miembros. Dijo, eso está bien, pero, eso es todo lo que tiene que ver con el patrocinio. Dije, bueno, mañana estaré allí, y volé. A la mañana siguiente tuve el privilegio de hablar en el Lee College. Es una de las universidades más grandes, y qué buen alumnado. Y a la noche siguiente, cuando llegaron, los esperaban en la calle. Ni siquiera conseguían sitio para sentarse. Entonces me rescataron. Todo ese auditorio, con una pequeña iglesia patrocinada, y todos se reunieron, y lo pasamos de maravilla. Ese fue mi primer contacto directo con la sede de la Iglesia de Dios. Me gusta ese nombre, la Iglesia de Dios. Me gusta ese nombre, y los aprecio mucho. Ya saben, supongo, el hermano David Littlefield. Es un amigo muy querido. Viene a mi casa a menudo. Tenemos comunión allí. Acaba de construir una nueva iglesia y tuve el privilegio de dedicarla al Señor hace poco. Así que nos alegra estar aquí hoy, en este excelente ambiente de adoración. Agradezco mucho la asistencia de estas iglesias desde que llegamos a la ciudad, y por todo el Valle de Maricopa, una maravillosa confraternidad. El otro día dije que creo que la palabra Fénix significa algo que surge de la nada. Quizás no sea la expresión correcta, pero creo que es algo así. Que esta ciudad se construyó en un desierto, justo en medio del desierto. Así que surgió del caos. Y hace unos años, llegué a la ciudad, hace unos 10 o 15 años, y las iglesias estaban en una especie de conflicto. Apenas se podía, dijeron. Bueno, si este grupo va a cooperar, nos vamos. Y entonces, pero ahora descubro que ha surgido otro Fénix. Una gran hermandad entre los hermanos, todas las iglesias juntas. Noto noche tras noche en algunos lugares, como, 6 ahora, a nuestro querido hermano le cuesta un poco estar aquí, porque es domingo por la mañana. Siempre hemos dicho que cada persona debe estar en su puesto de servicio el domingo por la mañana. Creo que cada vez que hay servicio, su iglesia debe ser ese es su puesto de observación. Ese es su lugar donde deben permanecer. Y siempre lo he pensado. En mis campañas, suelo cerrarlas el domingo por la tarde, para que el servicio de la tarde no moleste a las iglesias dominicales. Y luego envío a todos los delegados de todo el país a las diferentes iglesias para cooperar. Eso es compañerismo. Me encanta.
7 y ahora, estar aquí hoy y disfrutar de este momento de compañerismo, justo antes de la clausura de mi participación, según tengo entendido, en el servicio de los empresarios del Evangelio completo, y esperamos, creemos, que Dios se reunirá con nosotros esta tarde allí y nos ayudará a traer algo beneficioso, porque entre esas personas hay episcopales, católicos, luteranos, etc. Y confiamos en que tal vez Dios intervenga de alguna manera para atraer a muchos. 8. Quisiera decir esto ahora mismo. Nunca me sentí tan a gusto en mi vida, simplemente aquí, así que, ¿han notado que en la comunidad de los hermanos empresarios del Evangelio completo están atrayendo, aparentemente, como el mundo ecuménico, los episcopales, los presbiterianos? ¿Ven el hambre? ¿Y la Iglesia de Cristo? Cientos de ellos se reunieron anoche en Dallas para buscar el bautismo del Espíritu Santo, los que me han combatido por todo el país con la sanidad divina, y ustedes, hermanos. Y ahora ven, creo que, desde que han comenzado a ver nuestra comunidad, nuestra unión y a Dios con nosotros, no hay nada que puedan decir en contra, porque simplemente está sucediendo. Eso es todo. Y creo que eso es maravilloso. 9. Pero ahora, a la Iglesia del Dios viviente, a todos los que están en Cristo, quisiera hacerles una breve declaración. ¿Se dieron cuenta de la hora? Hay tanta gente, cuando se encuentran con hombres así, y personas de diferentes iglesias, que no son lo suficientemente espirituales como para discernirlo. No lo entienden. Les gusta reír, alabar al Señor y gritar de gozo en el Señor. Está bien. Pero comprender de dónde viene eso, comprender lo que significa, todo está en orden en Dios. Él es puntual. 10. Una vez predicaba sobre el 11º mandamiento, o la bienaventuranza olvidada. En el capítulo 11 de Mateo, versículo 6, dice que Juan envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era realmente el Mesías. Y Jesús nunca le dio a Juan un libro sobre cómo comportarse en la iglesia, ni en la cárcel, ni nada por el estilo. Simplemente le dijo, quédate hasta que termine el servicio. Luego decídete. Mateo 11, 6 y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Lucas 7, 23 y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. 11. Así que, una vez sucedidos los acontecimientos, Jesús regresó a la colina como ellos, y comenzó a preguntar, ¿a quién salieron a ver? ¿Qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Están en palacios reales. ¿Fuisteis a ver a un profeta? Más que un profeta, respondió. Y comenzó a alabar a Juan, después de que Juan le hubiera dado lo peor que pudo, casi lo peor que pudo haber dicho de Jesús fue cuestionarlo después de haberlo presentado. Y entonces Jesús, al darse la vuelta, supo que Juan era exactamente el espíritu de Elías, ambos salieron disparando con todas sus fuerzas, cortando y dejando que las astillas cayeran donde querían. Mateo 11, 9. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Lucas 7, 26. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y mucho más que un profeta. 12. Y entonces se dieron cuenta, inmediatamente después del ministerio de Elías con Jezabel, y toda la gente intentando imitarla y todo, cómo debió haber forzado y grabado ese evangelio ese día. Finalmente, después de probar que Dios era Dios, que Dios había descendido para vindicar que Él era Dios, tuvo una crisis nerviosa. Salió y se sentó bajo un enebro, deseando morir, y oró para que Dios le quitara la vida. 40 días y noches estuvo vagando por el desierto, y Dios lo encontró encerrado en una cueva. 1 Reyes 19, 4. Pero él se fue camino de un día por el desierto, y llegó y se sentó debajo de un enebro, y deseó la muerte, diciendo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. 1 Reyes 19, 5. Y estando él acostado debajo del enebro, y durmiendo, he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo, levántate, come. 13. Sabían que Juan vino de la misma manera. ¿Se fijan cómo vino? De la misma manera, cortando y rajando, y diciendo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, y finalmente le cortaron la cabeza. Y cuando lo metieron en la cárcel, tan pronto como probó a Dios y lo presentó, y dijo, este es el Mesías, creo que, en edades tempranas de Pemberman, uno de los grandes escritores, dijo que Juan, todos los profetas son águilas, por supuesto. Tienen que volar alto para ver de lejos. Y dijo que su ojo de águila se empañó en esa prisión. Pero lo que era, él era exactamente el tipo de Elías, debía de tener esa condición conmocionada. Mateo 14, 4. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Marcos 6, 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. 14. Entonces vemos hoy.
¿Se dan cuenta de que durante todos estos años que hemos luchado por este ministerio, por este bautismo del Espíritu Santo, las bendiciones pentecostales y demás, es triste ver a nuestra iglesia y ver que muchos se están alejando? Pero, aún así, en medio de eso, miramos hacia afuera y estamos recibiendo pienso en el mundo ecuménico que está llegando, los presbiterianos y luteranos. Pero ahora, si tienen discernimiento espiritual, vean la hora. Muestra que estamos aquí. La misma hora en que la Virgen dormida vino a buscar el aceite y salió a comprarlo, fue cuando llegó el novio. Mateo 25, 10. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. 15. Cuando vean a los metodistas, bautistas, presbiterianos, etc., buscando el Espíritu Santo, tengan cuidado. Esa es la hora. Cuando la Virgen dormida empezó a venir, y dijeron, danos tu aceite, dijeron, ahora ve a buscarlo de la misma manera, donde lo conseguimos. Y cuando fueron tras él, fue en esa misma hora que llegó el novio y la novia fue acogida. Y ellos quedaron afuera, donde hubo llanto, lamentos y crujir de dientes. Me pregunto si mi pueblo pentecostal está atento a algo así, para darse cuenta de que estamos a punto de su aparición, en cualquier momento. No queda nada más. Mateo 8, 12. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22, 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24, 51. Y le castigará duramente, y le pondrá con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, 8. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mateo 25, 9. Pero las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Mateo 25, 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lucas 13, 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Acabamos de repasar las 7 edades de la iglesia en casa, y todo eso. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, hemos visto cada era y cómo se dividió, hasta llegar a esta era de la iglesia de la Odisea. Y vemos a Cristo siendo expulsado de su propia iglesia y de pie a la puerta llamando, tratando de regresar a su propia iglesia. Viviendo exactamente el mensaje y lo que sucedería en ese día. Cómo actuaría la Virgen durmiente, y todo esto y aquello. Y lo vemos todo listo, ahora mismo, justo el rapto podría ocurrir en cualquier momento. Así es. Me alegra mucho. Todos los que aman su venida. Alguien dijo el otro día, hermano Branham, asusta a la gente. Le pregunté, ¿qué quiere decir? Dijo, bueno, dice que Jesús podría venir en cualquier momento. Le pregunté, ¿es usted cristiano? Sí, pero vaya. Hay mucho trabajo por hacer. Dije, un momento. Dije, el acontecimiento más grande que jamás podría ocurrir, lo que me emociona más que cualquier otra cosa, conocer la aparición de Jesucristo. Así es. Pues, esta vida mortal adquirirá inmortalidad. La vejez desaparecerá. Pues, seremos hechos a la imagen del Hijo de Dios, y lo veremos tal como es, y ya no habrá más tiempo ni espacio. Y eternidad. Pues, ¿qué? Vaya. Habría algo mentalmente malo en una persona que no amara su venida. Es decir, si tiene razón, si su alma está bien, es un anhelo. 18. Se imaginan a un hombre que lleva años lejos de su esposa, una esposa encantadora y dulce, y sabe que en cualquier momento él aparecerá y ella lo verá. Y toda su ilusión es verlo de inmediato, esperando que aparezca en cualquier momento. O una chica cuyo novio se ha ido. Están a punto de casarse. En cuanto él llegue, se casarán. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? Lo tiene todo listo. Vaya, eso, bueno, no hay nada en el mundo que signifique nada para ella, excepto la aparición de ese chico, eso es todo. Bueno, así debería ser la iglesia. Sí. Deberíamos amar su venida. ¿Verdad? Pablo dijo, me está guardada una corona que el Señor, el juez justo, me dará en ese día. No solo a él, sino a todos los que aman su venida. Me gusta mucho eso. 2 Timoteo 4. 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 19. Bueno, miren, lo único es que tardo mucho en empezar.
Luego tardo tanto en detenerme. Me alegra mucho que todos crean en la gracia y me tengan paciencia. Ahora, no nos quedaremos mucho tiempo aquí con la iglesia. Y ojalá, si no fuera solo por hablarles y lo que prometí, me gustaría escuchar a este pequeño coro cantar el resto del tiempo, y a la iglesia ya afuera testificar de la gloria de Dios y de lo que ha estado sucediendo entre ustedes. Oh, eso sería genial. Lo dejaría ahí mismo, para que suceda. Ya saben, los ministros muchas veces, especialmente los evangelistas, siempre vamos a la iglesia y tenemos que seguir predicando, predicando, predicando. Nunca podemos sentarnos a calentarnos junto al fuego en la iglesia. Ya saben, simplemente construir ya saben, Y. 20 como dicen que Pentecostés, ahora, es algo, mucha gente dice que fue algo que fue. Y hace muchos años, hace 2000 años, tuvieron un Pentecostés, y el Espíritu Santo descendió sobre la gente, e hicieron grandes cosas. Bueno, ahora, no puedes calentarte con un fuego pintado. No, te congelarás hasta morir, eso es solo algo que está pintado. Eso es algo que fue. Y si el Dios que estaba con ellos entonces no es el mismo hoy, entonces, es como alimentar a tu canario con vitaminas para darle alas fuertes, huesos fuertes y muchas plumas. Y mantenerlo en una jaula. De nada sirve darle buenas plumas si no lo vas a dejar volar un poco. Así que creo que así es como deberíamos llegar a un punto donde dejemos que el Espíritu Santo entre y obre entre nosotros y haga algo por nosotros. 21 Ahora vamos a leer un momento, un pasaje de las Escrituras, y hablarles un momento. Y luego, como a las 2, tengo que ir a casa a cenar y luego regresar. A las 2 tengo que estar de nuevo en la reunión de empresarios para hablar esta tarde. 22 Ahora inclinemos la cabeza un momento antes de orar. Me pregunto esta mañana, en la solemnidad de este momento, si sentimos una carga en el corazón que queremos que Dios conozca, y queremos ser recordados en oración, simplemente levanten la mano. Que el Señor los bendiga. Dios Todopoderoso y Omnipotente, el infinito que existía antes de que existiera el mundo, el átomo o la molécula, Él se sentó allí en la eternidad, el gran yo soy. Cuánto te agradecemos hoy que hayas abierto un camino para que podamos venir a ti y tener una entrevista contigo. Porque tu amado Hijo, el Señor Jesús, nuestro Salvador, dijo, si le piden algo al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, te pedimos en el nombre de Jesús una breve charla contigo, Señor, porque te amamos y queremos expresarnos ante ti. Te amamos porque nos amaste, y no estaríamos aquí si no hubiera sido por ti. Luego, cuando llegamos por el camino que hemos recorrido hasta aquí, Jesús vino a redimirnos y llevarnos de nuevo a este Padre amoroso. Éxodo 3, 14 Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Juan 14, 13 Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 15, 16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16, 23 Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. 23 Y te pedimos esta mañana que, a la luz del poder santificador de su sangre, nos limpies de toda maldad, de cualquier cosa que hayamos hecho, pensado o dicho que te contradiga. Padre Dios, sabemos que eso sería mucho. Para un Dios tan santo que incluso los ángeles le parecen sucios, ¿dónde estaríamos? Pero hoy tenemos el privilegio de ir más allá de los ángeles, porque Jesús nunca murió por ellos. Y los ángeles son siervos. Y por la sangre de Jesús somos hijos e hijas. Y venimos a tu presencia para decir, gracias, Padre, por lo que has hecho por nosotros y por lo que significas para nosotros. 24 Y sabemos que detrás de cada mano esta mañana había un gran deseo. Te ruego, Padre, que concedas el deseo de sus corazones. Te damos gracias por este lugar, esta iglesia, esta parte del cuerpo del Señor Jesús. Por todo, por su pastor, por sus diáconos, síndicos y todos los miembros que vienen aquí, por todas las personas reunidas bajo su techo esta mañana, este edificio. Te ruego que los bendigas abundantemente. Que sea la casa de oración. Como dijo Jesús, está escrito, la casa de mi Padre será llamada casa de oración. Que desde aquí salgan ministros a todas partes del mundo. Que las gotas de rocío de la misericordia sean tan reales aquí que las abejas que buscan alimento vengan aquí de todas partes de la ciudad para encontrar descanso para sus almas, alimento para sus almas. Concédelo, Señor.
Ahora, Señor, te pedimos que bendigas estas breves palabras que vamos a leer. Te pido que los santifiques para que siembren semillas en el corazón del pueblo, para que crezcan como grandes árboles. Para la gloria de Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 56, 7. Yo los traeré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mateo 21, 13. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos 11, 17. Y les enseñaba, diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lucas 19, 46. Diciéndoles: escrito está: mi casa es casa de oración. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 25. En Romanos, capítulo 3, versículo 3, leí estas palabras. Pues que, si algunos no creyeron, ¿acaso su incredulidad invalidará la fe de Dios? Esta mañana hablaré, durante unos minutos, sobre la incredulidad no obstaculiza a Dios. Algunos podrían pensar que sí, pero no es así. Dios tiene un programa y su propio programa, como dijo Juan. Puede, de estas piedras, levantar hijos a Abraham. Así es. Su programa seguirá adelante de todas formas. Mateo 3, 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3, 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Romanos 3, 3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad hará nula la fe de Dios? La incredulidad es tan antigua como el Edén. Allí nació, en el Edén. Y la incredulidad es dudar de lo que Dios ha dicho. Ahora bien, ¿se dieron cuenta de que donde nació la incredulidad se consideró mucho de la palabra de Dios? Porque Satanás le dijo a Eva, cuando ella dijo: Dios ha dicho, él no negó que Dios hubiera dicho tal y tal, sino que dijo: seguramente Dios no haría algo así. Vean, ese fue el nacimiento de la incredulidad. Desviarse un ápice de la palabra perfecta de Dios. Debemos apegarnos a ella, sin importar dónde, qué o cómo, nuestras vidas, etc., deben estar a la altura de así dice el Señor. Génesis 3, 1. Y la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. 27. Y si recibimos alguna revelación contraria a la palabra escrita, entonces nunca deberíamos recibirla, porque eso es exactamente lo que Satanás le hizo a Eva. Ella tenía la palabra, pero buscaba nueva luz. Y Satanás se encargó de que la consiguiera. Así que nunca debemos añadir nada a la palabra ni quitarle nada. Simplemente déjenla como está. Mantengámonos fieles a la palabra, porque cualquier contradicción es incredulidad. 28. Ahora bien, sabemos que en estos últimos días, y anhelándolo, nosotros, hermanos y ministros que estamos, nos esforzamos por vivir lo más cerca posible de Dios, porque tenemos el sagrado deber de velar por el rebaño de Dios, del cual el Espíritu Santo nos ha hecho supervisores. Velamos por el rebaño para mantenerlo en orden, para alimentarlo con alimento de ovejas. Y las ovejas comen de la Biblia, los corderos de Dios. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, con toda la verdad. Deuteronomio 8, 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mateo 4, 4. Él respondió y dijo: escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4, 4. Jesús le respondió: escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 29. Y Pablo dijo en Gálatas 1, 8: si un ángel les trajera un evangelio diferente del que ya se ha dado, sea anatema. Qué firme es ese mandamiento. Debemos apegarnos a la palabra, no apartarnos de ella. Eva se movió apenas. Quizás, tal vez, Dios simplemente lo pasaría por alto. Gálatas 1, 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Hoy en día oímos mucho que Dios es un Dios bueno. Y es cierto. Es un Dios bueno. Lo creemos, pero también es un Dios de juicio. Para ser bueno, tiene que traer juicio. Para cumplir su ley, debe haber una sanción, o la ley no es efectiva. Si hay una ley que dice, pasarse un semáforo es ilegal, si no hay una sanción que se pueda aplicar, entonces la ley no sirve para nada. Mejor que se la pase, o lo que se quiera, porque no hay ley. Pero cuando se transgrede la palabra de Dios por algún credo o tradición, se cruza la línea entre la misericordia y el juicio. Así es. Debes permanecer fiel a la palabra, me gusta eso, fiel a la palabra. Ni una jota ni una tilde pasarán. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no fallará. Tiene que ser así. Mateo 5, 18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 24, 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 16, 17 Porque más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Lucas 21, 33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 31 ¿Cómo podríamos tardar horas aquí en analizar cómo, si tuviéramos tiempo, esa ciencia, con el paso de los años, ha intentado ridiculizar los pensamientos mismos de Dios, haciéndose un nombre grande, algún logro que podrían haber alcanzado ellos mismos? Pero justo mientras investigan y tratan de refutar la palabra, Dios se da la vuelta y les permite descubrir algo para probarla. Así que hace unos años, cuando nació la iglesia pentecostal, dijeron, es un montón de fanatismo. Nunca se sostendrá, sin saber que era la obra de Dios. Dios tenía que hacerlo. Ese es el momento. Es la época. 32 Como dije hace poco, en una de las reuniones, quizás aquí, Juan estaba tan seguro de que era Jesús, incluso antes de ver la señal del Mesías, esa paloma, Dios descendiendo del cielo en forma de paloma, el Espíritu Santo bajando del cielo, una voz que decía, este es mi Hijo amado, eso era lo que debía ver. El Padre se lo dijo en el desierto, sobre quién verás el Espíritu, pero Juan estaba tan seguro. Le preguntaron, ¿no eres tú el Mesías? ¿No eres el profeta que vendría? ¿No eres este y aquel? Él respondió, no lo soy. Pero añadió, hay uno entre ustedes ahora, sabía que el momento estaba tan cerca que ya estaba entre la gente, porque iba a presentarlo, y sabía que él estaba allí. Mateo 3, 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos 1, 11 Y vino una voz de los cielos, que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan 1, 20 Y confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Juan 1, 21 Y le preguntaron, ¿qué, pues? ¿Eres tú Elías? Y él respondió, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Juan 1, 32 También Juan dio testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Juan 1, 33 Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, este me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 3, 28 Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. 33 Y creo que eso es lo que la gran iglesia del Dios viviente ha hecho en estos últimos días. Es para que la gente reconozca al Dios viviente entre la iglesia. Para eso se erigió. Y esa iglesia debe regresar, no a un credo, como el dogma romano o algo así, sino a la Biblia. Regresar a la palabra. No importa lo que diga, simplemente aférrate a la palabra. No usar nuestro propio razonamiento. Aferrarnos a la palabra, porque es la promesa de Dios. 34 Ahora bien, la incredulidad es algo antiguo, desde el Edén. Y al principio se introdujo de forma tan astuta, casi una verdad. Si alguien dijera, el hermano Branham fue a la iglesia de Dios esta mañana. Correcto. Se encontró con el pastor. Sí. Llevaba traje oscuro y corbata. Sí, es cierto. Se sentó a la derecha del pastor. Correcto. Se levantó y habló. Sí. Y quizás todo eso sea cierto, hasta el último detalle. Luego dirían, justo antes, al llegar a la puerta, tomó un trago de una botella. Ahí está la mentira. Pero todo lo demás es tan cierto, tan perfectamente cierto, hasta que ese pequeño detalle lo arruina todo y lo convierte en mentira. 35 Bueno, así es el diablo.
Nos rebaja a todo, nos lo muestra con tanta belleza, y acepta casi toda la palabra de Dios. Pero no acepta toda la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Dirá, creo que existe el nuevo nacimiento. Pero lo que creo que es un cambio de mentalidad. Pero no es un cambio de mentalidad. Es una nueva criatura. No es, la iglesia no necesita una renovación. Necesita una conversión. Necesita ser una nueva criatura. Y la incredulidad te hará a un lado. Muchos dicen, bueno, creemos en el Espíritu Santo en nuestro lugar, pero creemos que cuando creemos en Dios recibimos el Espíritu Santo. ¿Ven lo cerca que está eso? ¿Qué hubiera pasado si los discípulos, después de 6 días, Mateo le hubiera dicho a Andrés, ¿sabes qué? Creo que ya lo tenemos. Aceptémoslo por fe, ¿lo ven? Nunca habría sucedido. La única manera de saber cómo sería cuando llegara era que tenían las escrituras para comprobarlo. Así es. 36 Joel dijo. Sucederá Joel 2, 28, sucederá en los últimos días que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos e hijas profetizarán. Sobre mis siervas y siervas derramaré de mi espíritu. Y daré señales en los cielos y en la tierra, y así sucesivamente. Isaías 28, 18 dice. Y sucederá en estos últimos días, que las mesas se llenarían de vómito, y así sucesivamente. Dijo que la palabra vendría, precepto tras precepto, línea tras línea tras línea, un poco aquí y otro poco allá, y se aferrarían a lo que es bueno. Porque con labios tartamudos y en otras lenguas hablaré a este pueblo, y esto es el resto. Esta es la observancia del sábado en la que deben entrar. A pesar de todo esto, no lo entenderían. Se alejarían, meneando la cabeza, etc. Así que, como veis, aquellos discípulos fueron entrenados en la palabra. Isaías 28, 8 porque todas las mesas están llenas de vómito y de suciedad, hasta no haber lugar limpio. Isaías 28, 9 ¿A quién se le enseñará ciencia, o a quién se le hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Isaías 28, 10 porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. Renglón tras línea, línea sobre línea. Un poquito allí, otro poquito allí. Isaías 28, 11 porque en labios de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo. Isaías 28, 12 a los cuales dijo, este es el reposo. Daréis reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Pero no quisieron escuchar. Joel 2, 28 y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hechos 2, 17 Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2, 18 Y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Hechos 2, 19 Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. 37 Y sabemos que en estos últimos días, lo que se necesitará para, soy. Espero no estar haciendo nada malo, mi hermano dice. No. En los últimos días, lo que se necesitará para mantenerse firme es una iglesia entrenada en las escrituras, en la cuerda floja, porque surgirán imitaciones carnales. La Biblia dice que, así como Janés y Jambres resistieron a Moisés, también lo harán estos hombres de mentes reprobadas en cuanto a la verdad. Y Jesús era la verdad. Tu palabra es la verdad, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra de Dios es más poderosa que una espada de 2 filos. Corta hasta el hueso y discierne los pensamientos del corazón. Sabemos que estamos en ese día donde cualquier cosa puede parecer tan real. Pero, aún así, si se aparta de las escrituras, déjenlo en paz. No importa qué tipo de sensación, ni qué resultados obtengas de ella, si no es la escritura, aléjate de ella. Mantente fiel a la palabra. Sí. Juan 1, 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 17, 17 Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. 2 Timoteo 3, 8 Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Hebreos 4, 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos.
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 38 Bueno, dices, eso es, estás provocando la incredulidad en la gente. No, estoy tratando de llevarlos a la fe. La fe viene por el oír. ¿Oír el credo? Puede que esté en el almanaque, pero no es la Biblia. Escuchar la palabra de Dios es lo que trae fe. Escuchar la palabra de Dios trae fe. Quedan unos 12 minutos más. Bueno, voy demasiado lento otra vez. La incredulidad no destruye a Dios, no destruye su plan, no destruye sus obras. Solo destruye al incrédulo. La incredulidad solo destruye al incrédulo. 39 Hace poco, alguien me dijo, pastor, dijo, pertenecía a cierta organización importante, y dijo, ofrecemos $1000 en efectivo a quien pueda justo antes de mi transmisión, pueda producir una cura mediante sanidad divina. Y se lo pagaremos. Sabía que yo venía detrás de él, en Jonesboro, Arkansas. Y salí a transmitir. E inmediatamente después, fui a buscar a un médico de la ciudad, para un hombre que tenía cáncer en el cuello. Y mientras oraba por él, el cáncer se le cayó del cuello y rodó por el suelo. Los periódicos lo publicaron. 40 Así que le pregunté al doctor, su doctor, que era amigo suyo, y le dije, doctor, había hablado con él muchas veces. Esta fue otra reunión, después de aquella. Le pregunté, ¿recuerda el caso? Me respondió, bueno. ¿Puede aportar algo, alguna ciencia médica, que logre eso? Me respondió, no, señor, no puedo. Entonces tendría que ser algo sobrenatural. Me respondió, correcto. Le dije, le pagaré por su tiempo. Quería recaudar $1000 para los misioneros. Pero cuando llegué al estudio del pastor, nunca me había visto, me dijo, le dije, escuché su anuncio de que daría $1000 a cualquiera que presentara pruebas de sanidad divina. Sí. Le dije, ¿puede hacerme el cheque, por favor? Le dije, aquí está el hombre, aquí está su doctor. Luego descubrí que los $1000 estaban en algún lugar de Texas, y algo así. 41 Dijo, déjame verte, traeré a una niña y déjame cortarle la mano. Y déjame verte sanar. Entonces creeré. Dije, necesitas sanación mental urgentemente. Claro. Cualquiera corta la mano de un niño. Ese mismo diablo dijo, si eres el Hijo de Dios, haznos un milagro aquí delante. Veamos cómo estas piedras se convierten en pan. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Te creeremos. Pudo haberlo hecho. Pero no escuchó al diablo. Dijo, no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. Así es. Hago lo que Él me dice. Así que, cuando estas influencias aparecen y tratan de decirte esto, aquello y lo otro, no lo creas. La palabra de Dios, este ministro me dijo, no me importa cuando salí de su porche cuántas cosas puedas presentar, sigo sin creerlo. Le dije, claro que no. Eres un incrédulo. No fue enviado a los incrédulos, Señor. Solo fue enviado a los creyentes. Esos son todos los que lo verán. Mateo 4:3 Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 27:42 A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. Lucas 4:3 Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. 42 Un poco, y el mundo ya no me verá al incrédulo. Pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros hasta la consumación, el fin de los tiempos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si vive, ¿no producirá lo mismo? ¿No producirá su vida lo mismo si vive en ti? Mateo 28:20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14:19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 43 Ahora, simplemente destruye al incrédulo. Y eso fue precisamente lo que hizo en los días de Noé. Noé fue un predicador de justicia que escuchó la palabra del Señor y preparó un arca para la salvación de su casa. ¿Y qué hizo mientras preparaba esta arca? Predicó a los incrédulos. Ahora bien, Noé fue un crítico radical para esos incrédulos. Pero lo único que su incredulidad hizo fue traer juicio sobre la tierra. Y el mismo juicio que destruyó al incrédulo fue el único medio para salvar a Noé.
Las mismas aguas del juicio que destruyeron al incrédulo fueron lo que hizo flotar el arca de Noé. Amén. Así que simplemente destruye al incrédulo. No tiene nada que ver con Dios. No lo detiene. Él continúa igual. Sí, Señor. 2 Pedro 2, 5 Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia en 7 personas, contra traer el diluvio sobre el mundo de los impíos. 44 Ahora bien, la fe. La fe es ridícula para todos menos para Dios y para quien la posee. Ahora bien, no es ridícula para Dios, porque Él es el autor de la fe. Y no es ridícula para quien tiene fe, porque cree en Dios, así que no es ridícula para Él. Dios es el autor de ella. Él la creó. Y quien la recibió de Dios, claro que no es ridícula para Dios. Porque Él la creó, sabe lo que es. 45 Y al creyente que lo recibe no le resulta ridículo, porque en él está la certeza de lo que espera, la evidencia de lo que no puede ver, gustar, sentir, oler ni oír. Pero sabe que está ahí. No le resulta ridículo, porque es prácticamente un hecho. No tiene que preocuparse por nada. Sabe que Dios lo dijo, y Dios lo dijo. Eso le basta. De acuerdo. Así que queremos tener fe. Dios quiere que tengamos fe. Y la incredulidad no destruirá sus planes. No les hará nada. Seguirá igual. Me gustaría ver a alguien que, con su incredulidad, detuviera el sol. ¿Y qué, dices que tu fe? Oh, sí, lo hizo. Josué lo hizo. La fe lo hará. Pero tu incredulidad no te llevará a ninguna parte. No. Hebreos 11, 1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 46 Observa una nube que se acerca, y observa si tu incredulidad, de que no va a llover, observa si no llueve de todos modos. Bueno, dices, servirá de algo. Claro que sí. La fe lo hará. Mira, la incredulidad no tiene ningún valor. 47 Estás controlado por 2 elementos. O crees o no crees. Ahora, veamos la incredulidad y sus efectos. Crea preocupación, oprime y no te ayuda en absoluto. La incredulidad no tiene ningún valor. Si, digamos que te dispararan al amanecer, no te serviría de nada preocuparte. En absoluto. Solo empeoraría las cosas. Así que no puedes hacer eso. No es bueno hacerlo. Bueno, dices, ¿qué hace la fe? ¿Qué hace la palabra de Dios? Crea fe. Bueno, ¿qué podría hacer la fe si te dispararan por la mañana? Podría liberarme. Lo ha hecho muchas veces. Claro, la incredulidad no tiene ningún valor. Todo el valor está en la fe, en creer en la palabra de Dios, en creer en la palabra de Dios. 48 Ahora bien, hace un tiempo, antes de que condenaran la Estatua de la Libertad, un regalo de Francia a Estados Unidos, ahora está condenada, según tengo entendido, y no se puede subir a ella. Tuve el privilegio de subir una vez. Subí al brazo de la estatua. Y luego, el guía y yo salimos a un pequeño espacio, y había una ventana. Y miraba hacia afuera y pensaba en mi primo cuando regresó del ejército, golpeado y baleado. Pero cuando el barco se acercaba a la orilla, dijo, Billy, subieron las sillas de ruedas y las camillas, cuando podíamos ver a lo lejos, durante la Primera Guerra Mundial. Eso fue antes de que los grandes edificios llegaran a Nueva York, tan grandes aún, y pudieran ver la Estatua de la Libertad elevándose sobre el agua. Dijo que empezaron a tocar Mi patria es tuya, dulce tierra de libertad. Veteranos, cortados, magullados, heridos de bala, lisiados, al ver esa estatua alzarse en el agua, dijeron que simplemente se desplomaron y empezaron a gritar. ¿Por qué? Justo detrás esperaban la madre, el amor, la esposa, los bebés. Pensé, si eso hizo sentir así a un soldado, ¿cómo no será cuando veamos la vieja y robusta cruz colgando allí? Un veterano que regresa de las heridas y magulladuras del campo de batalla. Ay, quiero estar en la cubierta del viejo barco de Sion y alzar las manos y decir, sublime gracia, qué dulce es ese sonido. Oh, cuánto amo a Jesús. 49 Estaba mirando por la ventana y pensando en eso, y vi que allí, a un lado, había un montón de gorriones muertos. Parecían recién matados. Le pregunté al guía, ¿envenenaste a esos gorriones? Dijo, no, no. No los envenenamos. Le pregunté, ¿por qué están muertos aquí cerca de esta ventana? Dijo, se rompieron los sesos contra la ventana. Y pregunté, ¿cómo sucedió eso? Dijo, anoche hubo una tormenta. Y añadió, cuando la tormenta soplaba, los vientos se retorcían, los árboles se sacudían y los relámpagos centelleaban, dijo, esos pajaritos, buscando refugio, dijo, se metieron en la luz de este faro. Y dijo,
Entonces, si tan solo hubieran usado la luz para buscar refugio, habrían estado a salvo. Pero lo que intentaron fue volar y apagar la luz. Y solo los cegó, y se destrozaron los sesos, y allí estaban, muertos. 50. No dije nada en ese momento, pero pensé, qué cierto. Los incrédulos, en lugar de intentar tomar la luz, la palabra de Dios es una luz, intentar tomarla y llevarla a Cristo a la seguridad, se destrozan los sesos, mueren en pecado y desgracia intentando apagar la luz, cuando sería totalmente imposible. No puede haber suficientes infieles que se levanten, suficientes demonios que salgan del infierno, para apagar esa luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Nunca la apagarán. Así que solo hay una cosa que hacer. Cuando brille en tu camino, síguela. El nombre del Señor es una torre fuerte. Los justos corren hacia ella y están a salvo. Si permanecéis en mí en la torre, mis palabras permanecen en vosotros. Entonces podéis pedir lo que queráis, y os será hecho. Proverbios 18:10. El nombre de Jehová es torre fuerte. A ella correrá el justo, y estará a salvo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 15:7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 51. Muchas veces he sido considerado, ahora, simplemente digo esto como lo haría en mi tabernáculo. Ya no me sentiría cómodo en el tabernáculo. Hermano Branham, ¿cómo suceden estas cosas? ¿Qué sucede, de esto, y cómo sucede? Es simplemente permanecer en Jesús, creer en su palabra. Él prometió hacerlo, y lo hará. Ahora tengo que darme prisa. 52. Muy bien. Jesús vino al mundo, solo un comentario más. Tengo unas 50 escrituras escritas aquí sobre esto, así que, pero solo tengo algunas escrituras, y puedo consultarlas aquí abajo. 53. Ahora bien, Jesús, cuando vino al mundo, vino en un tiempo de gran incredulidad. Así es. Vino de tal manera que hizo que los incrédulos desconfiaran aún más. Dios simplemente sacó, es un Padre tan maravilloso. Lo trajo justo en el momento oportuno, y le dio, como la gente creía, un hijo ilegítimo, y nunca lo envió a ninguna escuela, etc. Y era un chico peculiar. Pero, aún así, había algo en él que parecía indicar que lo que decía era verdad. Lo que decía, era cierto. 54. Y nunca se atribuyó el mérito, sino que se conectó con Dios. No soy yo quien hace las obras, dijo. Afirman que Dios es su Padre, y dicen que lo es, entonces no me creen. Si no pueden creerme, crean en las obras que hago. Son mis credenciales. Son las que dan testimonio de mí. Son las que hablan, sea verdad o no. Lean las escrituras, lo que el Mesías debía hacer. Escudriñen las escrituras, porque en ellas creen tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que él era la palabra viva de Dios. Ellas son las que dan testimonio de mí, las escrituras. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras. Porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 10:38. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 55. La incredulidad nunca lo detuvo. Simplemente siguió adelante. Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, limpió a los leprosos, y siguió adelante. Y cuando no creían que tales cosas pudieran suceder, y su incredulidad no detuvo a Jesús en absoluto. Siguió haciendo exactamente lo que debía hacer. Nunca lo molestó en lo más mínimo. Ahora bien, tiene que haber incrédulos. Dios lo predijo. Y habrá 10 incrédulos por cada creyente. Más que eso, tal vez 1000 por cada uno, porque la iglesia es minoría. No temáis, manada pequeña. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así que no busquéis algo grandioso. El diablo siempre busca algo grande. Pero Dios se hace pequeño. Dios, un bebé en un pesebre, Jehová llorando. ¿Te imaginas a Jehová jugando a ser un adolescente? Él era Dios. Dios estaba en él. Así es. Vino a expresar a Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. 56. Así que solo miren lo que Caifás pudo haber convocado, lo que se llama una gran campaña. A veces, pastores como este, de una iglesia de tamaño normal, piensan: como no soy un predicador como Billy Graham, Oral Roberts o alguien así, quizá Dios no me ama tanto. Escuchen, no crean eso.
Algunas de las reuniones más poderosas que he tenido fueron en iglesias pequeñas, a veces 7 u 8 de nosotros en una casa, orando. Dios prometió reunir, no importa cuán pequeña fuera la iglesia, prometió reunirse con nosotros. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Mateo 18, 20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 57 Muy bien. Para detenerlo, digo esto. La incredulidad no detiene a Dios, no detiene su programa, no detiene su obrar, no detiene nada más que al incrédulo. Lo detiene en su pecado, y ahí está, mirándose a sí mismo. Hoy dicen que no existe el Espíritu Santo, pero eso no lo detiene. La gente sigue recibiéndolo de todos modos. Dicen que no hay sanidad divina, pero siguen sanando de todos modos. Dicen que no hay gozo. La gente sigue gritando de todos modos. No existe ese bautismo del Espíritu Santo del que hablan los pentecostales. Pero la gente lo recibe a diario. Puede que no puedan explicarlo, pero saben que lo tienen. Eso es lo principal. Así que la incredulidad no detiene a Dios. Sabemos que lo tenemos. Me alegra mucho asociarme con gente que lo tiene. Oremos. ¿Lo aman? Levanten las manos. Padre Celestial, nos alegra mucho esta mañana saber que no hay forma de explicar a Dios. No podemos derribarlo científicamente. Moisés no pudo haber llevado hojas del árbol al laboratorio para averiguar qué tipo de aerosol se les había aplicado para que no se quemaran. No lo intentó. Simplemente se sentó y le habló. Oh Dios, concede que estas pobres y humildes almas de Phoenix, que vagan por estas calles, o mejor dicho, deambulan por ellas, aparentemente sin ningún lugar a donde ir, sin nada que hacer, puedan escuchar la voz de Dios desde este tabernáculo y desde otros en esta ciudad, y ver el fuego de Dios sobre el pueblo, ver cómo actúa el pueblo después de haberlo recibido. Sus vidas son como una zarza ardiente. Que no intenten comprender científicamente de qué se trata. Que simplemente entren a la capilla, se sienten y conversen con él. Estoy seguro de que descubrirán, como Moisés, que él dijo, yo soy el que soy. Yo soy nunca comenzó ni nunca termina. Él siempre fue y siempre será. Éxodo 3, 14 Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Creemos en ti, Dios, y oramos para que aumentes nuestra fe, para que la gran misericordia de Dios siga estando con nosotros. Bendice a esta gente aquí presente esta mañana. Y santifica al creyente de tal manera que todos los grandes poderes de Dios puedan manifestarse en sus vidas, para que sean epístolas vivientes, leídas por todos los hombres, y la palabra de Dios pueda vivir en sus corazones y vidas. Bendice a nuestro misericordioso y amado hermano, el pastor. Ruego, Dios, que le concedas el deseo de su corazón, para él, sus seres queridos y su iglesia. Concédelo, Señor. Perdónanos nuestras faltas y prepara nuestras almas para la inminente llenura del Espíritu, pues creemos que pronto llegará. Porque el enemigo comienza a inundar, y dijeron que se levantarían, el Espíritu de Dios levantaría un estandarte contra él. Estamos viendo en estos últimos días, como expresamos, cuando la Virgen dormida comience a clamar por aceite, entonces sabremos que el tiempo está cerca. Así que, Señor, estamos haciendo un inventario ahora mismo. ¿Somos creyentes? ¿Creemos en la palabra completa? Llena nuestras lámparas tanto que alumbremos en la oscuridad. Mateo 25, 8 Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. 63 Bendice la reunión de esta tarde en la confraternidad de empresarios. Te ruego, Dios, que salves muchas almas esta tarde. Y, Padre Dios, te ruego que regreses a esta capilla esta noche con la gente, y a otros lugares de la ciudad donde se reúnen. Concédelo, Padre. Y algún día confiamos en que, cuando estas palabras dichas esta mañana, y esta cinta se reproduzca allá en algún lugar del cielo de Dios, que todos estemos allí sin mancha y arruga, confiando solo en los méritos de Jesús. Concédelo. En su nombre lo pedimos. Amén. 64 Que Dios te bendiga. ¿Lo amas? Me gustaría que me hicieras algo justo antes de cederle el servicio al pastor. Sé que son las 12 y es hora de irnos. Creo que tiene algo más que decir o hacer. Pero justo antes de irme a prepararme para la próxima reunión, me gustaría que me hicieras un favor. 65 Este pequeño coro, quiero felicitarlo, Señor, por su bonito coro, limpio y arreglado. Quizás piense que estoy loco, pero si lo estoy, sigo fiel a la palabra. Cantemos con todo el corazón. Lo amo.
La hermana pianista, ¿podría llegar hasta ahí? Lo amo. Lo amo porque él me amó primero. Me encanta eso. ¿A usted no? 66. Oh, soy de Kentucky. ¿Hay algún kentuckiano por aquí? Bueno, Dios los bendiga. Con razón Arizona se lleva tan bien. ¡Qué bien! Hermano Edo Hopper, me pareció ver, estás un poco más lejos de Kentucky. Pensaba que él también era de Kentucky, pero creo que eres de Carolina, de por allá, lo mejor que recuerdo. Bien, todos, desde lo más profundo de su corazón, todos juntos, como lo cantamos allá en la rama, ya saben, en la bifurcación del arroyo. Ahora todos ahora. Lo amo, porque él me amó primero. Y compró mi salvación en el madero del Calvario. ¿No es hermoso? Saben, tenía un viejo predicador que venía a verme. Predicaba un poco, luego corría a saludarme y decía, gloria a Dios, y luego corría a predicar un poco más. El hermano Ryan. Y yo pensaba, un día le dije, hermano Ryan, quiero preguntarle algo. ¿Por qué siempre corre a saludarme? Tengo poca batería. Necesito recargarme, dijo. Así que esto me está cargando para esta tarde. Cantémoslo con las manos en alto. Lo amo, porque él me amó primero. Y compró mi salvación, bien, hermano pastor. En el madero del Calvario. 69. ¿A cuántos les gusta un apretón de manos? ¿Te gusta? Sabes, yo era bautista, pero, era un bautista que daba la mano, pero nunca fue por eso. Me gusta un buen apretón de manos. Hace un tiempo, mi esposa no está conmigo esta mañana, y la hermana Sotman, no quiero que se lo digas, fui al centro con ella. Me encanta este buen apretón de manos a la antigua, ¿sabes? Fui al centro y una señora me dijo, hola, hermana Branham. Y no la oí decir nada. Le dije, cariño, esa señora te habló. Ella dijo, yo le hablé. Bueno, dije, seguro que no lo oyó. No lo oí. Estoy sentado así de cerca. Ella dijo, oh, sonreí. Dije, ahora, una sonrisita tonta. Me gusta un buen apretón de manos. ¿A ti no? ¿No te gusta? 70. Hace un tiempo, allá, esto es horrible, pastor. Perdóneme, allá, fui a Florida. Estábamos en una reunión, y teníamos una gran carpa, miles de personas se habían reunido para la sanación. Y, ya sabe, los servicios de sanación, ya sabe cómo son. Tirando y retorciendo. Uno de los hermanos se me acercó y me dijo, la duquesa quiere verte. Le pregunté, ¿la qué? No sabía de qué hablaba el hermano. Dijo, la duquesa. Le pregunté, ¿qué es la duquesa? Pensé que podría ser un holandés, como llaman al holandés perdido por aquí. Algo así como que también había habido un holandés perdido, ¿sabe? Así que le dije, no entiendo. Me preguntó, ¿por qué es la dueña de todas estas propiedades? Y le dije, bueno, mire, hay unos 5.000 enfermos intentando entrar también. Oh, dijo, pero esta es la duquesa. Tienes que verla. Dije, no es más que cualquier otra persona, ¿verdad? Mira, es solo un ser humano. Y él dijo, cuando salgas por la tienda, ella estará allí. 71. La miré. Se acercó. Por favor, no piensen que esto es un sacrilegio. Espero que no suene así. Pero tenía unas gafas con un palo. Ya saben que no se puede mirar a través de un palo así, tenía gafas con un palo así. Y me preguntó, ¿es usted el doctor Branham? Le dije, no, señora. No. Le dije, soy el hermano Branham. Ella dijo, me encanta. Y extendió esa mano con suficiente oro como para enviar a una docena de misioneros alrededor del mundo 10 veces. Y levantó la mano así. Así no se da un apretón de manos. Extendí la mano, la agarré y la tomé. Le dije, tráigala aquí, así la reconoceré cuando la vuelva a ver. Me gusta un buen apretón de manos, ¿a ustedes no? Entreguémonos eso mientras cantamos Lo amo de nuevo. Todos ahora. Lo amo, porque él me amó primero. Así es. Y compró mi salvación en el madero del Calvario. Hasta que los vuelva a ver, Dios los bendiga. Ahora, alcemos nuestras manos hacia él. Lo amo, porque él primero,